sesión. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestro diputado y de nuestros 4 diputados que dan la posibilidad de iniciar la sesión. Muy bien. Hoy día es jueves 30 de mayo. El acta de la sesión tercera queda aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión cuarta queda a disposición de los diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra a la cuenta. Un segundo, vamos a saludar. Muy bien. Asiento, por favor. Muchas gracias. Saludamos a la señora ministra de Interior, señor general de Carabineros, nuestro director general de la Policía de Investigaciones, al director de Migraciones. Idealmente ahí. Jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Interior, la señora Carolina Garrido. Jefe jurídico legislativo del Gabinete del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Rafael Collado. ¿Sí? Muy bien. Y el asesor del Gabinete de la Ministra de Interior y Seguridad Pública, don Emiliano Salvo. Don Emiliano, muchas gracias. Bueno, la comisión investigadora dice relación con el crimen organizado y los sistemas de inteligencia de nuestro país, y específicamente lo ocurrido con el teniente Ronald Ojea en el secuestro, que fue lo que de alguna forma detonó esta comisión investigadora. A lo que me quiero referir, ministra e invitados, es que en el día de ayer escuchamos largamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, señor Claveren. Habló casi 40 minutos, pero la verdad es que no se refirió en ningún momento al tema. No quise interrumpirlo, pero porque quedamos expertos en todos los tratados que tenemos como país, con Europa, con muchas otras cosas, pero la verdad es que no aterrizamos el tema específicamente en lo que a nosotros por ahora nos interesa, digamos. Probablemente hay un contexto mundial que sí tiene o dice alguna relación por los convenios, por los acuerdos, pero queremos estar como más cerca de lo que está ocurriendo en nuestro país aquí y bueno, y a nivel latinoamericano, pero más allá yo creo que por ahora no es el objetivo de la comisión investigadora. Así que, señora ministra, siendo las 08:40, tenemos hasta las 09:30, ¿es así, secretario? Tiene el espacio para que haga uso de la palabra y también si en algún momento usted estima que hay otras personas que deban continuar desarrollando el tema, lo plantea y damos la autorización para que así sea. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación para poder abordar este tema de máximo interés. Yo voy a tratar de tomar los temas que están, digamos, en la convocatoria, las temáticas, digamos, que dan lugar a la creación de esta comisión, presentar qué cosas estamos haciendo como gobierno en esas dimensiones y tratar de dejar espacio para las preguntas que ustedes puedan tener, tanto para mí como para los demás integrantes de la comitiva que me acompaña, que son bastante, digamos, relevantes en todos los temas que están vinculados a la materia de la comisión. Hay un interés de abordar si en el país la institucionalidad de inteligencia está respondiendo a las necesidades y nuestra opinión como gobierno es que definitivamente Chile necesita otro tipo y estándar de inteligencia hace mucho tiempo y en particular dado los desafíos de seguridad y otro tipo de desafíos, no solo de seguridad, que tenemos en este momento. A propósito de eso, tenemos dos proyectos priorizados de discusión en esta materia. Ambos están en el Fast Track, estaban el año pasado y están este año. En esta oportunidad tenemos fecha de despacho para el mes de septiembre y el Ejecutivo va a emplear todas las herramientas que tiene para lograr ese despacho.
Las cosas principales que se quieren lograr con esta institucionalidad es precisamente lo que hoy día falta. En primer lugar, tener un sistema de inteligencia del Estado. Lo que hoy día tenemos, si bien tiene ciertas características de sistema porque establece algunos modos de coordinación, estos son extremadamente, digamos, livianos y tienen falencias muy ostensibles. En segundo lugar, crear un escalafón estratégico de la inteligencia que hoy día no existe, un lugar desde donde el país formula sus prioridades y entrega un mandato a las agencias de inteligencia respecto a cuáles deben ser los temas de acuerdo a la visión del Ejecutivo, recogiendo el debate del país que deben priorizarse en estas distintas agencias. Tener nuevas capacidades operativas en la agencia civil. Hoy día la agencia civil, les recuerdo que no tiene esas capacidades, y en el proyecto esto se aborda de manera bastante decidida, ¿no?, entregándole capacidades y agentes operativos. Actualizar además el sistema de procedimientos especiales de obtención de información en casos prioritarios, casos relevantes, tener protocolos claros para eso y capacidad de levantar información en esos temas que más nos preocupan. Hacer mejoras al sistema de control de inteligencia, que entre otras cosas incluye dotar al legislativo de más herramientas para controlar la inteligencia. Si vamos a tener una inteligencia más poderosa, es muy importante que a la vez tenga más control y que nos aseguremos que se emplee adecuadamente. Y por último, establecer un sistema de clasificación de la información para que tanto la información, digamos, buscada por las agencias como la información residual que se obtiene tenga formas de organizarse, de clasificarse, de ponerse a disposición, porque en realidad la inteligencia es útil en la medida no solo que genera información, sino que la organiza de tal manera que sea utilizada, ¿no? Entonces, tener mucha información acumulada, pero que no está bien clasificada y disponible para la toma de decisiones, no es suficiente. Y este proyecto tiene un subsistema de inteligencia económica, que es un segundo proyecto de ley, que consiste en que las agencias del Estado que manejan información económica relevante, hoy día la tienen, no es un problema de obtención de la información, sino de uso de esa información con fines de inteligencia. Y para eso, tanto en impuestos internos como en aduanas, se crean unidades de inteligencia con equipos dedicados a esta tarea y se generan una serie de mecanismos por los cuales la información de inteligencia que se logre rescatar de esas instancias se ponga a disposición del sistema de inteligencia de las agencias respectivas, y cuando corresponda también se tome contacto y se ponga en conocimiento a la Fiscalía para iniciar investigaciones cuando corresponda. Este proyecto es, desde el punto de vista comparativo, digamos, un subproyecto del anterior, pero tiene la misma relevancia. O sea, la importancia de tener una institucionalidad capaz en esta materia nos puede dar tantos resultados como todo el resto del sistema de inteligencia si lo hacemos de buena manera. En segundo lugar, en lo que se refiere al secuestro del teniente Ojeda, el Ejecutivo tuvo conocimiento de esta situación en las primeras horas de la mañana y se tomaron todas las medidas que corresponde tomar en ese caso. En primer lugar, se hizo una instrucción a todos los organismos que inciden en la frontera, tanto Carabineros como la PDI, como a través del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, que hoy recuerdo que están desplegadas en el norte, para hacer un control, digamos, reforzado de los ingresos y salidas de la frontera ante la posibilidad de que trataran de trasladar al secuestrado fuera del país. Al mismo tiempo se activó un contacto de forma inmediata con personas que estaban en condiciones similares a la del teniente Ojeda, identificando personas que tenían el mismo origen, es decir, eran de origen venezolano y habían participado en el grupo al cual pertenecía el teniente Ojeda, que había tenido, digamos, un levantamiento respecto al gobierno venezolano, y algunos de ellos habían salido mencionados en esta publicación que había hecho el gobierno venezolano recientemente respecto de su participación en este levantamiento y, digamos, transformándolos o mencionándolos como traidores a la patria. Entonces se hizo un levantamiento de qué personas de ese grupo estaban en nuestro país, en qué condiciones estaban, y se tomaron una serie de medidas respecto de ellos. Algunas personas que no son de ese grupo, fue conocido en la prensa, así que no estoy revelando ningún misterio, se acercaron a distintos tipos de organismos públicos, especialmente la policía, a solicitar, digamos, protección, que se les otorgó inmediatamente.
A las personas que estaban en la condición del teniente Ojeda se les contactó a ver si ellos necesitaban o pedían algún tipo de apoyo, y a otras personas que no están en esa misma condición, pero que comparten algunos elementos de esa condición, voy a decirlo así de general porque no podría entrar, no corresponde que entre en el detalle en una instancia como esta, se definió que tuvieran rondas de parte de la policía alrededor de sus domicilios para ver si se observaba algún tipo de situación sospechosa. Al mismo tiempo, en la medida que la unidad de víctimas de la Fiscalía nos lo autorizó, la unidad de víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito tomó contacto con la familia del teniente Ojeda y se hicieron distintos tipos de atenciones en coordinación con la Fiscalía, porque la Fiscalía fue la que llevó originalmente el grueso del trabajo de víctimas. La Fiscalía tiene unidad de víctimas, la SPD también, pero se repartieron de alguna manera el trabajo para atender distintas dimensiones que tenía las preocupaciones y problemas que la familia estaba pasando. En días posteriores, apenas hubo algunos elementos, digamos, ya de avance en la investigación, se levantaron las alertas al Interpol para que las personas que estaban buscadas fueran, digamos, vigiladas por las policías a nivel internacional, y todo esto en el marco de una, digamos, vínculo muy estrecho de trabajo con la Fiscalía, en que como gobierno estuvimos cotidianamente en contacto con ellos y también con la Policía de Investigaciones para darle seguimiento al caso, tanto en la etapa previa, cuando estaba, digamos, todavía en duda la vida del teniente Ojeda, como después, que ya sabíamos que había sido asesinado, a efectos de colaborar en la investigación. Como parte de esto, y con motivo de este delito, pero también porque es parte de una de las líneas de trabajo que tenemos como gobierno, ha tocado que en el curso de las semanas que han transcurrido desde el secuestro se han producido varios encuentros internacionales, tanto a nivel de policías como de autoridades de seguridad, como de autoridades de la Fiscalía. Y en todas esas instancias se ha reforzado el interés de nuestro país de tener, digamos, fortalecer los vínculos de cooperación, de seguimiento de casos de esta naturaleza, de fortalecer también nuestra digamos, coordinación con países limítrofes a efectos del resguardo de la frontera. En todas esas reuniones han salido, digamos, iniciativas, disposiciones muy favorables a este trabajo conjunto. Muchos de estos desafíos que vivimos como país los están viviendo varios países de la región, incluso diría que varios de ellos los están viviendo incluso más intensamente que nosotros, entonces esto es un tema bastante compartido. Como parte de eso, en el ámbito del crimen organizado, que es otra de las preocupaciones de la Comisión, el Ejecutivo tiene una política bastante amplia. Yo imagino, presidente, que conocida en esta comisión podemos responder preguntas si existen, así que yo solo voy a nombrar los titulares de lo que comprende esa política. Esa política comprende, en primer lugar, el tener una política nacional. En Chile no había una política nacional contra el crimen organizado, hoy día la hay. Es una política de 10 ejes que se realizó con la participación de 17 agencias del Estado. Entre los 10 ejes, uno de ellos es el contacto internacional, precisamente, porque se entiende que una dimensión relevante del crimen organizado actual es su carácter internacional. Incluye también esta política la creación de consejos, tanto nacional como regionales, de crimen organizado, que definen prioridades para cada territorio, e incluye un programa presupuestario que ya por tercer año se está llevando adelante, que entrega recursos a distintos organismos a través del Ministerio del Interior, y con esa modalidad se asegura que esos financiamientos se dispongan a objetivos comunes de la política de crimen organizado y promuevan, digamos, esta forma de financiar esas adquisiciones, un trabajo colaborativo, ¿no? En lugar de que cada agencia por su lado haga su trabajo, al estimularse y apoyarse en un programa presupuestario común, se dispone una mejor colaboración, coordinación, porque todo el mundo entiende, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es hacerlo, que el combate al crimen organizado requiere un trabajo interagencial de distintas instituciones estatales que deben trabajar juntas y complementarse. A eso se suma una agenda legislativa bastante amplia. Hay 11 proyectos de ley ligados a materias de crimen organizado y varias de ellas ya han sido aprobadas, como la ley misma de crimen organizado, que nos entrega varias herramientas que antes no teníamos, la nueva ley narco,
o lo que se ha también legislado en materia de secuestro, donde se han elevado penas para los casos intermedios de retención de las personas o cuando los secuestros son combinados con otros delitos. En lo que se refiere al refugio, nosotros también hemos tenido algunas medidas que se han tomado en el último tiempo para modificar la legislación, pero no en lo que se refiere a los requisitos y los elementos con los cuales se entrega el refugio. Voy a hacer un breve relato de el tema del refugio. A ver, nosotros tenemos condicionado la entrega de refugio, voy a encontrar esto en cualquier momento, es inminente, crimen organizado, secuestro. ¿Al final? ¿Final? ¿Aquí? No, que la lámina final está la cosa policial. Pero para la determinación de la condición de secuestro. No, refugio. Refugio, perdón, sí, al final, justo acá. Ya. A ver, tenemos casos en que se otorga el refugio. En primer lugar, personas que son perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Segundo elemento en virtud del cual se otorga el refugio, cuando las personas han huido de su país de nacionalidad o su país donde habitualmente residían y su vida, su seguridad o su libertad esté amenazada por violaciones generalizadas causadas por agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias. Esta es una causal bastante amplia que diría que es la determinante en este caso. Quienes carecen de nacionalidad y por motivos que se exponen anteriormente se encuentran fuera del país que tenían antes de solicitar refugio en el país, o sea, apátridas en estricto rigor. Y quienes al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia no poseían los requisitos propios de una persona que solicita refugio, pero posteriormente, después de haber dejado su país, caen en alguna de estas condiciones. Esos son los elementos por los cuales se otorga refugio en Chile, y el reconocimiento de refugio, de acuerdo a nuestra legislación, da lugar a una serie de elementos que en este caso se cumplen, presidente, de manera plena. En primer lugar, la persona que obtiene refugio adquiere residencia definitiva, automáticamente. En segundo lugar, quien obtiene refugio, o sea, quien solicita refugio por el hecho de ser solicitante, en el transcurso de la tramitación de su solicitud, obtiene una residencia temporal por 8 meses que se puede renovar en una oportunidad. Entonces, mientras se hace todo el proceso de discusión del refugio, la persona ya tiene residencia temporal. Desde ese punto de vista ya tiene un cierto estándar de protección. En tercer lugar, el refugiado tiene derecho a un documento de viaje. Se supone que por su condición es probable que su país se lo niegue o es probable que por distintas razones prefiera viajar con otro documento de viaje, se le otorga por el hecho de ser refugiado. Además tiene derecho a no devolución, es decir, el país que otorga el refugio, o al menos en la legislación chilena, una vez que Chile otorga el refugio, se compromete a que no va a devolver esa persona, no la va a expulsar. Esos requisitos en el caso del teniente Ojeda se cumplieron plenamente. El problema es que el teniente Ojeda se encontraba en un peligro de un delito de secuestro que él no identificó como un riesgo, o al menos no reportó como un riesgo. Si lo hubiera reportado, probablemente se hubieran tomado medidas de resguardo. No sucedió así. Sin embargo, en otros colegas suyos que posteriormente al secuestro del teniente Ojeda se sintieron amenazados o se sintieron en peligro, evidentemente estas medidas se tomaron. En el transcurso de los últimos meses se han hecho cambios al Estatuto de los Refugiados en nuestro país, pero no a los requisitos con los cuales se otorga el refugio y tampoco a los derechos que tienen los refugiados. El cambio que se hizo se refiere a los solicitantes a efectos de establecer
entre la solicitud y el plazo que se da para la decisión del otorgamiento, establecer un filtro previo que establezca la plausibilidad o el fundamento de la solicitud, porque dado que la solicitud de refugio daba derecho automáticamente a una visa de 8 meses, muchas personas que tenían casos muy débiles o prácticamente no tenían argumentos de solicitud de refugio, solicitaban refugio para obtener la visa. Y lo que generaba eso es un atochamiento en la revisión de los casos de refugio y por lo tanto terminaba perjudicando a las personas que sí tienen fundamentos para solicitar refugio. Entonces, este examen previo lo que hace es seleccionar los casos, digamos, que son atendibles y concentrar la atención en esos casos, y eso va a permitir un examen más rápido, un mejor tiempo de respuesta para, digamos, dar una definición respecto al otorgamiento o no del refugio. Y por último, presidente, en lo que se refiere a el cuidado de las fronteras, que evidentemente en este caso ha sido un factor relevante en vista de que los 2 principales sospechosos salieron del país, el Ejecutivo tiene total claridad de que Chile requiere un refuerzo significativo de su control de fronteras, pero no es una cosa que se haya descubierto con motivo de este caso. De hecho, en los 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, se han tomado medidas en prácticamente todos los ámbitos para tener una mayor capacidad de control de fronteras en nuestro país. Entre esas medidas se encuentra la reforma constitucional y el posterior decreto con fuerza de ley que permite el despliegue militar en la zona fronteriza. En segundo lugar, la creación de una nueva modalidad legal que extiende las facultades de frontera a 10 kilómetros. Eso significa que todas esas facultades de control que se tienen en el límite fronterizo, hoy día se tienen a 10 kilómetros de distancia del límite fronterizo, y eso es la posibilidad de controlar la identidad y la posibilidad de registrar el equipaje y de detener a las personas si hay, ante cualquier elemento, digamos, anómalo en estas 2 dimensiones anteriores. En tercer lugar, se ha definido una línea de inversión de reforzamiento de las capacidades estatales, mejorando la infraestructura de frontera. Por ejemplo, el hito 1 en Arica fue reemplazado por una nueva estructura, o el puesto fronterizo, el complejo fronterizo de Colchane está ahora en proceso de licitación para hacerle un mejoramiento integral, tanto a las instalaciones como a los cierres perimetrales. Y a eso se ha sumado inversiones, digamos, de equipamiento y tecnología para tener mayores capacidades de control. Por ejemplo, los puestos de observación fronteriza, que se instalaron el primero de ellos en Colchane y que este año van a ampliarse a otros sectores, o bien la adquisición de mecanismos, digamos, más avanzados que repongan los escáneres del sistema de aduanas en el país. Vamos a terminar, digamos, el gobierno, no recuerdo en este momento si son con 5 o 7 instalaciones de escáner de última generación, o también la adquisición de equipos de vigilancia a través de drones o de lo que es el sistema de muralla digital, que está en proceso de adquisición e instalación por parte de Carabineros. Este es un sistema que nos permite hacer control digital de la frontera y va acompañado con capacidades de respuesta en el terreno ante las alertas que ese sistema genere. Hoy día nosotros no tenemos capacidad de visualización completa de la frontera. O sea, hoy día dependemos de presencia humana. Así vigilamos la frontera actualmente, una frontera de esta magnitud. Claramente no hay ninguna posibilidad de que Chile tenga personas vigilando una frontera de esa extensión. Tiene que valerse de tecnología, y eso es lo que va a hacer este sistema de muralla digital, que se complementa y conversa con lo que se está haciendo en las Fuerzas Armadas, que es el sistema CIFRON, que es una cosa equivalente. O sea, capacidades técnicas, fundamentalmente digitales, de observación de la frontera con respuesta en el terreno a través de desplazamiento de efectivos, vehículos, etcétera. Entonces, entendemos que si habiendo una alerta de control fronterizo, en la cual estaba involucrada Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, hubo 2 personas que lograron salir del país de manera irregular, no salieron por un puesto, digamos, autorizado. Eso es una comprobación más de que nuestra frontera requiere refuerzo, y en esa línea es que se ha ido trabajando y se tiene que seguir trabajando en este gobierno y probablemente en varios gobiernos más para llegar a tener control integral completo como Chile necesita de su frontera. Eso, presidente. Me imagino que hay preguntas sobre muchos de estos temas, así que totalmente disponibles a tomarlas.
Muchas gracias, ministra. Sí, quiero tomar la palabra brevemente. Inicialmente, no sé si alguien más, posteriormente, señor Lee, señor Romero. Romero Mesa. Vamos a hacerlo de 2 en 2 también. Permítame, bueno, ayer se habló del tema del refugio del teniente Ojeda, se habló de protección, de reserva de datos, de unidad familiar y garantizar regularidad, que lo explicó ahí tanto el señor Van Claveren como el señor Taller. Claro, yo pregunté quién filtró el dato de dónde estaba el teniente Ojeda, digamos. Claro, alguien dijo que el teniente Ojeda hacía mensajes a través de redes sociales y otras cosas que no me consta, pero ¿quién filtró los datos? Y lo otro, ministra, que me gustaría que pudiera mencionarlo, dice relación con la presencia de los fiscales, estos fiscales que vinieron enviados por el señor Maduro a nuestro país. Y tanto el señor Van Claveren como el subsecretario Monsalve se refirieron al tema en la prensa a propósito de este tema, y nos gustaría saber, o me gustaría saber al menos, cuáles fueron los objetivos de esos fiscales acá, qué es lo que lograron y con qué se fueron, porque da la impresión de que venían a obtener más información del resto de las personas que están con refugio o que están con el cuidado de nuestro país a propósito de este otorgamiento de refugio. Entonces, me preocupa la presencia de estos fiscales, que pueda generar que los otros 6 que están en una condición similar a lo del teniente Ojeda, tengamos noticias de ellos en poco tiempo más, a propósito de una información que nosotros mismos podamos eventualmente entregar. Así que yo no sé si esta forma de actuar de los fiscales es también, por ejemplo, normal que fiscales nuestros, por ejemplo, viajen a Venezuela a requerir información o antecedentes de alguna cosa. Eso es lo que me preocupa, digamos, que existe en nuestro país una suerte de veneración al señor Maduro. Bueno, lo entiendo porque hay muchos que tienen algún grado de cercanía con Venezuela, con Cuba y otros, pero eso no nos puede perjudicar o hacer que se nos complique el tema internamente en nuestro país. Eso quería, básicamente, ministra, si usted quiere asignar a alguien que lo responda, y posteriormente tendría la palabra el diputado Lee y Romero inicialmente. No, muy breve respecto a los fiscales no tomaron ningún contacto con el gobierno de Chile. Hicieron contactos con la Fiscalía Nacional, evidentemente la Fiscalía nos informó, fueron recibidos no sé si fueron o van a ser recibidos en estas horas por la persona responsable de las relaciones internacionales en la Fiscalía, y no han tenido acceso a ningún aspecto de la carpeta investigativa ni ningún elemento, porque hay mecanismos para esas cosas. No se hacen de esta manera. Entonces han tenido un contacto diplomático como corresponde, pero no acceso a la información reservada de la investigación. Y respecto a cómo se tuvo conocimiento del domicilio del exteniente Ojeda, bueno, eso no lo conocemos, pero el teniente Ojeda no funcionaba, digamos, como una persona clandestina en Chile. Funcionaba con su identidad, tenía una vida normal, tenía una vida pública además, porque era una persona reconocida a nivel internacional. Entonces, la verdad, no creo que haya sido un gran desafío, digamos, encontrarlo. El problema no es ese, el problema es que cualquier persona que sea ubicable no debiera ser secuestrada nunca. Entonces, ahí es donde está la dificultad y donde tenemos que establecer la manera en que se organizó este secuestro y la manera en que huyeron después las personas que participaron de él, algunas de ellas, porque las otras, quiero recordarlo, siguen en investigación. O sea, en Chile esta causa tiene una dimensión que está trasladada fuera de las fronteras por las 2 personas fugadas, pero el trabajo se sigue haciendo en Chile respecto a todo lo que sucedió en nuestro país, las personas que tuvieron participación, información, que colaboraron, y se está buscando identificarlas y tener avances en esa dimensión. No está el trabajo todo volcado a lo que nos pueda entregar Venezuela.
Y respecto a veneración, nosotros no tenemos ninguna veneración como gobierno con el presidente Maduro en lo más mínimo, y en general la palabra veneración no la compartimos en ninguna dimensión. No nos parece que es parte de la forma en que se debe en política juzgar a nadie la veneración. Me parece espectacular. Diputado Lee, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ministra, bueno, en primer lugar, por su intermedio, presidente, una de mis preguntas tenía que ver con lo que usted preguntó inicialmente. Me gustaría profundizar simplemente en algo que soslayó la ministra en su respuesta. ¿Hubo algún contacto previo, ya sea con el gobierno o directamente con el Ministerio Público, para una especie de autorización de los fiscales venezolanos? Porque claro, ellos podrán venir como turistas cuando quieran, pero entiendo que vinieron con una misión de Estado, ¿no? Y son parte también del Estado venezolano, y específicamente entonces quisiera saber si usted tiene conocimiento de alguna comunicación previa, una especie de autorización, una especie de minuta de las actividades que van a realizar en Chile, específicamente cuáles son las que han realizado o las que van a realizar, y en qué marco se hace, cuál es el propósito, qué es lo que está buscando específicamente Venezuela con respecto a este crimen. Pero ya que contestó, yo creo que gran parte esa interrogante, creo que me gustaría que se profundizara y la quisiera llevar a otro terreno. En el marco de este descontrol migratorio, que claramente yo quiero ser sincero y pienso, presidente, que el gobierno ha cambiado la actitud que tenía hace 2 años. Indudablemente hoy día esta problemática tiene otra visión, tiene otra intensidad, y yo creo que el camino que se ha adoptado en el último tiempo es el correcto, pero simplemente que se puede hacer mucho más y se necesita hacer mucho más. Pero en todo este esfuerzo que yo visualizo que están haciendo distintas autoridades de gobierno, de repente aparecen algunas cosas que desencajan, como por ejemplo esta. Nos enteramos de que el alcalde de Colchane, un alcalde, tiene la facultad de autorizar mediante un simple oficio, firmado y timbrado por él, la pasada de ciudadano chileno de la frontera de un lado para otro. Quisiera saber si el Ministerio del Interior está en conocimiento de eso y cuál es el fundamento jurídico o constitucional para que haga eso. Y qué es lo que está haciendo el gobierno, si ya está en conocimiento de esto, para detener definitivamente esta facultad, entre comillas, otorgada no sé por quién, del señor alcalde de Colchane. Muchas gracias. Gracias, diputado Lee. Les solicito a los diputados, por favor, ser breves, porque ya son las 09:10. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que no puedo ser breve, tengo 6 preguntas y que espero que, a diferencia de lo que ocurrió ayer, la señora ministra responda, porque ayer el señor Van Claven no respondió nada. Por su intermedio, presidente, hace unas semanas se celebró por parte del gobierno la caída de la cifra de homicidio, en lo que se describe como un cambio de la tendencia. Pero, ¿no le parece, señora ministra, que esta es la treta comunicacional con la que el gobierno pretende celebrar y sacar cuentas alegres del que ha sido un segundo año con mayor número de homicidios en la historia de nuestro país? Señora ministra, el problema no es cuantitativo, es cualitativo también. En este nivel de violencia, el salvajismo no se había visto nunca antes en nuestro país. Frente a esta comisión, ¿no le parece inmoral celebrar esta cifra en materia de homicidio en Chile? Señora ministra, más allá del caso del señor Roland Ojeda, ¿qué medida está adoptando Chile para limitar la entrega de información en caso de perseguidos políticos? Voy a ser breve. En septiembre del año pasado, una masiva intervención policial en el penal ubicado en el estado venezolano de Aragua terminó con el escape de un número indeterminado de personas, muchos de los cuales eran integrantes del Tren de Aragua. En ese entonces, por medio de un oficio, un grupo de diputados RN, solicitamos medidas especiales de resguardo de la frontera, comprendiendo que dentro de los fugados estaba incluso el niño Guerrero, uno de los líderes de la organización. Señora ministra, pasando en este como un ejemplo, ¿qué medidas concretas se adoptaron en el caso de la fuga de la cárcel de Tocorón? Muchos de los problemas, que tenemos en el crimen organizado en nuestro país tienen un origen transnacional y se explican en gran medida de la permisividad que ha existido para el ingreso en nuestro país por los pasos no habilitados. En ese orden de cosas existe una responsabilidad importante del jefe de Servicio Nacional de Migración, el señor que está acá, quien a su vez de resultar parte de las soluciones sin duda
uno de los puntos esenciales del problema. Quinto, en relación con lo anterior, este ha sido el gobierno de las cifras mentirosas o al menos engañosas, señora ministra. Ya hablamos de la manipulación que se ha querido hacer de las cifras de homicidio, que son lamentables, y en este mismo orden de cosas encontramos las cifras de expulsiones, en las que el jefe de Servicio Nacional nos muestra una serie de expulsiones administrativas filmadas, pero que solamente se quedan en eso, en la firma, y no se concretan mediante una expulsión real. Y por último, señora ministra, si bien el presidio del si bien es presidido por el director de la ANI, ¿tiene usted conocimiento con qué periodicidad se reúne el Comité de Inteligencia y se han reunido con ocasión de analizar la situación del caso Ojeda? Director de la ANI, que lo hemos tenido en otra comisión que yo también participo, y la verdad, señora ministra, y termino, presidente, yo considero, y hablo a título personal, y lo digo responsablemente, una pérdida de tiempo, porque las autoridades que vienen, que nosotros citamos a las comisiones, no nos entregan la información que requerimos. Se van por la tangente, dicen cualquier cosa, y la verdad, ministra, nosotros, más que los diputados, a través de la ciudadanía, a través suyo, presidente, a través suyo, presidente, la ciudadanía requiere información real. No más celebrar cosas que no existen, porque vemos en el río Mapocho flotando cuerpos, nos enteramos de niños asesinados, pequeños de 5, 7, 10 años, y cuando se celebra la baja de los crímenes en nuestro país, sobre todo de su parte, señora ministra, la verdad es que da pena. Gracias, presidente. Sí, diputado Romero tiene que referirse o solicitar la información a la ministra a través de la presidencia de la comisión. Perfecto. No es interpelación. Ministra, tiene la palabra, por favor. Presidente, yo voy a solicitar que el diputado dé a conocer los antecedentes de que hay números falsos en las cifras de homicidio, porque es primera vez en la historia de Chile que hay antecedentes oficiales de homicidio, validados por la Fiscalía, por las policías, por el Servicio Médico Legal. Primera vez. Antes no existían, cada institución tenía su número. Entonces, si se afirma en esta comisión que los números oficiales del Estado de Chile, porque no son números del gobierno, son falsos, creo que lo mínimo es que se pida algún elemento de prueba de que ello es así. Los números, perdón. Los números de homicidios que se han entregado representan una baja de 6%, y eso es un logro importante, porque homicidios subiendo es distinto que homicidios bajando, lo cual es muy distinto de celebrar. El gobierno de Chile no ha celebrado en ningún momento. Ha dicho que es importante que haya habido una inflexión en la tendencia, y lo consideramos importante, pero totalmente insuficiente, porque efectivamente los homicidios importan en su cantidad, porque la cantidad de homicidios no son números, son personas. Personas que se asesinan o personas que no se asesinan. Así que no son números. Importan mucho los datos en homicidios. Son personas. Sin embargo, en los homicidios no importa solamente la cantidad de homicidios, sino el tipo de homicidio. Y lo que genera mucho temor no es solo que haya una cierta cantidad, sino que la forma en que se ejecutan esos homicidios, cuando son homicidios cruentos como los que hace el crimen organizado, eso causa ciertamente una impresión muy grande en la población y un temor muy grande, porque es un nivel de crueldad y de violencia que nos espanta, y enhorabuena que nos espante, porque no estamos acostumbrados y no nos queremos acostumbrar. Respecto de el resguardo de la frontera, bueno, creo que he hablado extensivamente de cómo se ha ido reforzando el resguardo de la frontera y de las falencias que el país tiene. Quiero recordar que los momentos de menor resguardo de la frontera no fueron en la administración del gobierno del presidente Boric. Cuanto más personas irregulares entraron al país fue en otra administración. Y las medidas que se han tomado en este gobierno no se habían tomado en ningún gobierno anteriormente. Sin embargo, son claramente insuficientes a la luz de los desafíos que el país tiene, y la manera de hacerlas suficientes es fundamentalmente ser persistentes en el tiempo. O sea, hay un proyecto de muralla digital, no se puede dejar botado a medio camino. Hay un primer puesto de observación fronterizo, tenemos que ir adquiriendo nuevos puestos de observación fronterizo y poniéndolos en toda la frontera. Hay una reposición del paso del complejo fronterizo de Colchane. Bueno, la mayoría de los pasos fronterizos nosotros tenemos hoy día
no recuerdo en este caso, en este momento el número, pero tenemos varios proyectos para la frontera. Yo creo que todos los pasos fronterizos de Chile van a tener que pasar por una reposición y estos proyectos continuarlos y darles prioridad en el tiempo, porque no se van a hacer todos en un año y no se van a concluir tampoco todos en esta administración. Sobre las expulsiones, los datos de expulsiones son totalmente transparentes, son personas expulsadas. O sea, nunca había escuchado que alguien los pusiera en discusión. El año pasado los niveles de expulsiones que se lograron son los segundos más altos desde que Chile tiene datos de expulsiones, y este año van a ser más altos porque a la velocidad que va la cosa a mitad de año, claramente va a ser mayor que el año pasado, y que el otro año, que no recuerdo cuál es, 2020, que es el que tiene, digamos, el número más alto. Sin embargo, eso no es ninguna, digamos, motivo de alegrarse, porque Chile tiene acumuladas 28.000 órdenes de expulsión. Entonces, esta cantidad de expulsiones está lejos de resolver ese tema, porque además el número expulsado no es un número fijo, se van decretando nuevas expulsiones. Entonces, esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo. Entonces, van entrando nuevos expulsados, van expulsándose personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar todos los expulsados del año e ir acortando el stock acumulado anterior, que no es de este gobierno, es acumulado por la historia de la historia. Entonces el país necesita dar pasos adicionales, y uno de ellos se va a dar en una, digamos, modificación que el Ejecutivo va a proponer, que esperamos que el Congreso acoja, para tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que todavía no se ejecuta su expulsión. O sea, hay 28.000 personas en Chile que están con orden de expulsión, algunos de ellos hace 8 años con orden de expulsión, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos. Entonces, ahí vamos a hacer una propuesta de modificación legislativa. Y la institucionalidad de inteligencia, su problema no es que no funcione, funciona de acuerdo a lo previsto. A mí me toca venir una comisión aquí a dar cuenta. El tema es que tenemos una institucionalidad que no es adecuada a los desafíos, que ha sido, y no es inadecuada por cualquier razón. Hay razones, presidente. Yo creo que tenemos que empezar a ocupar los debates para cosas que sirvan, porque las pachotadas no sirven de nada. ¿Por qué en Chile hay una mala institucionalidad de inteligencia? Porque hay desconfianza, porque nadie quiere dar el paso de generar una institucional que maneje información sensible, información de verdad, de esa que es radioactiva. Pero eso es lo que sirve en un sistema de inteligencia. Y cuando uno trata de legislar, que todo el mundo dice que es muy importante la inteligencia, pero el proyecto de inteligencia lleva en esta Cámara, no sé si 4 años, ¿cuánto lleva? 6 años. 6 años. ¿Y por qué no avanza? No porque no sea importante la inteligencia, sino porque hay desconfianza. Entonces, toda institucionalidad que se crea, hay aprensiones por aquí y por allá, que se vaya a ocupar mal la información. Efectivamente, una institucionalidad de inteligencia tiene que tener controles para evitar que se ocupe mal la información, pero no puede ser al punto que no tengamos información. O sea, que la solución de este problema sea tener una institucionalidad que no tiene garras para encontrar esa información sensible. Eso es lo que vamos a buscar resolver. Hoy día estamos votando, esperamos despachar próximamente de la comisión esto, y las diferencias que haya se resolverán en una mixta. Pero zanjar este debate, democráticamente, votando como se hace en un parlamento y en una democracia. Gracias, presidente. Sí, diputado Lee, sobre el punto. Presidente, claramente mi pregunta no fue contestada, y lo que yo quisiera que por oficio esa pregunta fuera remitida al Ministerio del Interior para una respuesta por escrito, y la pregunta es súper sencilla. Si tiene conocimiento del Ministerio del Interior, del que el señor alcalde de Colchane... Sí, tengo. Si le puedo responder, diputado. Ya. Gracias. Perdone que me olvidé, porque respondí al diputado Romero, como fue tan lapidaria sus declaraciones. A ver, el alcalde, sí, pero sería interesante saber el fundamento de tanta descalificación al Estado de Chile, a la policía, a la fiscalía, sería interesante. A ver, sobre el alcalde de Colchane, como gobierno hemos tomado una definición. Va a haber en los próximos días una reunión con las autoridades bolivianas, porque hay una modalidad que ha funcionado históricamente, desconozco el origen, digamos, inicial, que es lo que se llama el paso ancestral, que funciona sobre la base de autorizaciones de autoridades locales a comunidades indígenas de ambos lados de la frontera para hacer uso de un paso que ancestralmente se ha ocupado.
A nosotros nos parece que las necesidades de control fronterizo, esa forma de funcionar no da garantías suficientes. Para modificarla se requieren tomar varios resguardos porque entra en la modalidad de una institucionalidad de carácter indígena, pero así y todo nos parece que como funciona no puede seguir adelante, es una decisión ya tomada, consultada también con Cancillería, se van a tomar los contactos con Bolivia, estamos también revisando desde el punto de vista de la institucionalidad chilena qué significaría cambiar esto, pero es más o menos como dice el diputado, es decir, autoridades locales, tanto de Bolivia como de Chile, entregan un certificado a las personas de ser integrantes de comunidad y por lo tanto tener autorización para circular por este paso alternativo. Efectivamente, nosotros lo consideramos un problema. Y respecto a los fiscales, la delegación de fiscales que vino a Chile no tomó contacto con el gobierno, no solicitó reuniones, a pesar de que él sí le dijo a la Fiscalía que lo iba a hacer, pero finalmente no lo hizo. Lo que sí tuvieron es contacto con la Fiscalía, no se coordinó el viaje, se avisó que se iba a venir, se tuvieron conversaciones y finalmente el viaje se hizo sin todas las coordinaciones esperadas, pero yo preferiría que las consultas respecto del contacto que hubo con Fiscalía y cómo se desarrolló, se lo hicieran a la Fiscalía, pues no corresponde, yo les cuente aquí lo que el fiscal me dijo, que no es la manera de funcionar, pero el contacto fue por esa vía, no por el lado del Ejecutivo. Y finalmente no le pidieron reunión al Ejecutivo, como dijeron que sí lo iban a hacer, pero finalmente no lo hicieron. Gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Mesa y González. Breve, por favor, y a través de la presidencia de la comisión. Diputado Mesa tiene la palabra. Gracias, presidente. Para ser breve voy a concentrarme solo en un tema. La experiencia internacional que por lo menos a mí me ha tocado conocer, en algunos casos in situ, en fronteras, es que efectivamente para poder hacer un control físico de las fronteras, los puestos fronterizos controlan aproximadamente franjas de entre 40 y 60 kilómetros, depende de los países y las dificultades geográficas que tiene cada uno de esos países. Entonces en Chile nosotros estaríamos necesitando entre 14 y 20 puestos fronterizos aproximadamente según las franjas territoriales, tanto la del norte como algunos espacios ya desde las zonas centrales al sur, en donde la cordillera es una buena barrera física. Pero ahí me surge la duda y lo pregunté en una comisión anterior cuando estuvo el subsecretario Monsalve, lo pregunté a través de oficio y voy a reiterar la pregunta, ministra, porque me queda la sensación ahora por el intermedio presidente de su exposición, que hay absoluta claridad y esta información debiese ser fácilmente entregable para nosotros respecto al funcionamiento de esta muralla digital, porque por lo menos la experiencia que a mí me ha tocado ver, particularmente la última que visité, que es la frontera entre Serbia y Hungría, existe una especie de frontera o muralla digital. O sea, hay cámaras con inteligencia artificial que detectan cierto tipo de movimientos. Me imagino que por ahí va la tecnología que se va a aplicar. Pero eso sí es complementado con una frontera física. Sí es. Y por dos razones. Uno, porque eso retrasa el ingreso de quienes quieren entrar y facilita la llegada de la policía, que como bien explicaba la ministra, no pueden estar en los 800 kilómetros de frontera que tenemos, tener un policía por cada kilómetro, pero sí les da tiempo de llegar y actuar con mejor precisión. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque también se da un mensaje. Nosotros hoy día tenemos un flujo que viene desde Bolivia, desde Venezuela, pasa a varios países, entra por Bolivia. Nosotros hoy día el mensaje que estamos dando es que a nivel internacional es que nuestra frontera es vulnerable. Y las bandas criminales, que es el problema que nosotros estamos analizando en esta comisión, entran y salen. Y esto es una cuestión que no solo el director de la PDI nos comentaba en exposiciones anteriores, sino que también yo reunido con inspectores, con prefectos de la PDI, me han confirmado el hecho de que cuando están a punto de atrapar a algunos líderes de estas bandas criminales, desaparecen. Y es evidente que desaparecen a través de las salidas no habilitadas de nuestro país, las salidas y entradas. Entonces, yo quiero preguntar específicamente por el costo y detalles de implementación. Entiendo que no nos puede dar la respuesta ahora, pero sí que nos pudiese por escrito, así como lo había pedido el diputado Lee, de esta muralla digital, y si es que existe al menos algún estudio respecto de la implementación de barreras físicas, que este gobierno también lo ha hecho. Ese famoso video que fue medio polémico respecto de la actualización de algunas zanjas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a estudios o actos concretos para establecer una barrera física? ¿Cuánto nos cuesta y en qué modo va a ser implementada esta barrera digital, presidente? Muchas gracias. Diputado Mesa, diputado González, tiene la palabra. Gracias, presidente. Perdón, diputado González, un segundo. Quiero solicitar
el acuerdo de la comisión para prorrogar la sesión hasta las 09:45. ¿Puede, ministra? ¿Sí? Ya. 09:45, por favor, porque todavía tenemos 3 personas por hablar. Diputado González. Gracias, presidente. Yo todavía creo en las comisiones investigadoras, creo que sirven para recabar información, para hacer propuestas, para disentir incluso, ¿eh? Pero creo que tiene que ser con altura de mira y no puede ser objeto de generar ideas falsas, ¿eh? Y quiero repetir lo que dije ayer, y si y vuelve a aparecer voy a volver a pedir la palabra para decir lo mismo. Esta instalación de una sospecha de que se habría filtrado información del paradero de Ronald Ojeda. O sea, es recurrente tratar de instalar eso. Y creo que pone en duda a funcionarios y funcionarias públicas de manera injusta. El exteniente, que en paz descanse, tomó una decisión legítima de ser un activista, de subir videos a redes sociales. O sea, para los interesados todos sabían que estaba en Chile. Entonces tratar de instalar una idea falsa creo que nos desvía del foco de esta comisión investigadora. Si no nos juntamos, por eso también yo firmé esta comisión, lo firmó casi toda, unánimemente lo elegimos, presidente, también, entendiendo que si no nos unimos ante este tipo de crímenes o ante el crimen organizado, entonces no merecemos llamarnos país. Tiene que haber algo en que nos podamos poner de acuerdo todos en que tenemos un mismo objetivo, si bien podemos disentir de las medidas. Entonces yo quisiera, presidente, insistir en que no se persevere en una idea falsa sobre la cual ni siquiera se ha presentado algún cierto antecedente, sino que simplemente una idea al aire de que se filtró información o que hubo funcionarios públicos que cometieron delitos, se está imputando un delito además, de dar el paradero del señor Ronald Ojeda, que eso es totalmente, yo preferiría no seguir hablando de esto porque convénzanse de que no tiene sentido, está basado en nada esa idea. Gracias, presidente. Bien, creo que no hay respuesta en relación a eso. Tiene la palabra el diputado Ramírez y posteriormente la diputada Mix. Por favor, adelante, diputado Ramírez. Gracias, presidente. De todas formas, me sumo por su intermedio a las palabras del diputado González. Creo que muchas de las preguntas tienen más de opinología en base a los medios que los hechos que nos tienen que abocar precisamente a esta comisión que tiene que ver con la inteligencia del crimen organizado, que yo creo que es fundamental. Quiero ser bastante preciso, ministra, por su intermedio, presidente, respecto a la consulta, que va precisamente respecto, sabemos que el crimen organizado lo que hace también es cooptar las instituciones públicas. Ese es un gran peligro que hay detrás del crimen organizado y lo hemos visto en la experiencia internacional, sea el poder político, el poder judicial, también en este caso las policías que cumplen un rol fundamental en la investigación. Hemos conocido a través de medios de comunicación varios juicios, por ejemplo, respecto de la situación de los carabineros en Meix, respecto de personal de inteligencia a veces más preocupado de seguir periodistas o de seguir dirigentes sociales en vez de dedicarse o abocarse precisamente a combatir el crimen organizado. Entonces, en ese contexto, quería saber cuáles son las medidas que el gobierno precisamente se ha abocado para evitar que las instituciones públicas sean cooptadas, en este caso, por el crimen organizado. No pongo de ejemplo el caso de las policías, pero también sería bueno saber respecto también de el mismo poder político, en el caso del Ejecutivo, qué medidas se han adoptado más allá de las que conocemos, que son declaraciones de patrimonio, de interés, qué otras se piensan
para que efectivamente no solamente nos centremos en el resguardo de la frontera, que yo creo que efectivamente se han mejorado las competencias del Estado en Colchane. Hago el paréntesis, creo que también es importante regularizar la situación del paso ancestral. En el caso de los parlamentarios de Tarapacá, todos lo hemos pedido de distintos sectores políticos, que es declarar precisamente como zonas habitantes de frontera ese sector y se permita la libre circulación entre Pisique y Colchane con las autorizaciones correspondientes, porque es una realidad. Colchane está en los ojos o en la discusión pública hace 4 años, pero el abandono por parte del Estado de Colchane ha sido total y gran parte de los habitantes de Colchane tienen que ir a Pisica a tener cuestiones básicas para su sobrevivencia. Entonces se requiere una regularidad en esa materia. Cerrado ese paréntesis, quisiera saber cuáles son las acciones. Si por tiempo no alcanzamos en esta comisión, ojalá también se puedan responder lo que quede pendiente por oficio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Diputada Mix tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes hoy día nos acompañan, y yo en la misma línea de los 2 diputados que me antecedieron. La verdad es que llega un poco a aburrir venir a cada sesión cuando vuelven al tema inicial que ya fue respondido por el subsecretario, por Inteligencia, por la ANI, por la PDI, y como que entiendan que por más que se construyan en sus cabezas una historia casi policial o de revista, no sé, eso no existe. Eso no existe, ya ha sido ratificado una y otra vez. Yo le pediría, presidente, que concentremos la energía de verdad en tratar de aportar en el control, cómo podemos nosotros desde aquí, efectivamente como comisión, poder sugerir al final de la comisión investigadora alguna alternativa, algunas sugerencias que de verdad puedan ayudar. Pero si nos quedamos pegados todo el rato con Ojeda y nos da, la verdad es que es bien agotador para quienes no firmamos esta comisión, pero estamos dispuestos a venir temprano, estar y apoyar. Y en ese sentido yo quiero decir que la disposición que yo he escuchado y he visto de todos los invitados ha sido siempre bien coherente. Cuando digo eso es porque lo que nos ha dicho uno y otro ha sido en la línea de la coherencia y de las decisiones políticas que se han tomado, que jamás se habían tomado en ningún otro gobierno para enfrentar el crimen organizado. Y en ese sentido yo tengo un par de preguntas que quizás porque como tienen algunos puesto la cabeza en un tema, hay otras cosas que no pasan desapercibidas, pero a mí me gustaría efectivamente saber, o a lo mejor que pudieran explicar la suma o la ¿cómo se llama?, la relación que hay, o para que también lo podamos incorporar en el informe, y poder identificar con claridad las expulsiones administrativas respecto a las judiciales, por ejemplo, cómo proceden, cómo se realizan. En una vez oportunidad que estuvo el director de la PDI, hablamos del tema de la cédula de los menores, ¿se acuerdan? Efectivamente, yo estoy averiguando, los menores entran, pero entran con un acta de nacimiento. Entonces, igual es importante dejar, no es que lleguen sin documentos, sino que vienen con actas de nacimiento y que recién a los 9 años pueden acceder a una cédula, y que los pasaportes se pueden pedir en cualquier momento cuando uno quiera salir de Venezuela particularmente, pero el control debería ser al acta de nacimiento, porque es una preocupación. La trata de niños debe ser una preocupación, y creo que podríamos enfocar más bien el trabajo en esa línea. Y por último, presidente, efectivamente saber si hay programado algunos vuelos a corto plazo para extraditar o expulsar, más bien dicho, a causas más bien judiciales, si hay alguna ya planificada en conjunto con el gobierno venezolano. Eso nada más, presidente. Gracias, diputada Mix. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez para finalizar y posteriormente dar la palabra en última oportunidad a la ministra y a quienes le acompañan, y quedan 9 minutos. Gracias. Muy breve, saludar a todos mis colegas y también al Ejecutivo, a la ministra, a todos los que hoy día han estado presentes en esta sesión. Yo disiento de lo que señala la diputada Mix. Creo que las comisiones investigadoras sí son tremendamente importantes, más allá de uno si las firmó, si las manda a una comisión. Creo que tenemos que venir con el mejor ánimo de aportar, escuchar, y esto es para poder clarificar el caso del teniente Ojeda, y por lo tanto sean recomendaciones o también para clarificar responsabilidades en un instrumento que además nosotros tenemos validado en un contexto internacional. Creo que es tremendamente importante. Y desde ahí mi pregunta a la ministra, señalar que aquí cuando vino el subsecretario Monsalve ridiculizó un poco la pregunta que yo le hice, porque en el fondo, más allá de todo lo que usted señaló, que tienen derecho los refugiados, ¿cierto?, en un contexto internacional también, ¿qué más puede hacer
un país, en este caso Chile, para proteger a un refugiado en el entendido que no podemos estar encima de él ni disponer personal que no disponemos, pero sí tiene que haber al menos una relación de si ingresan personas desde afuera de otro país, en este caso Venezuela, y que en el fondo llegan a un país, entran por distintos pasos, salen, entran, cometen el asesinato que no es cualquier asesinato. O sea, ¿qué medidas y qué evaluación autocrítica tiene el gobierno de Chile en estas materias, entendiendo que hay distintos actores entre aquellos? Nosotros hemos sido parte de comisión investigadora. Yo tengo una crítica tremenda a lo que ha hecho el Estado y los gobiernos, al menos en 3 años, y todo lo que hagamos es insuficiente. Y creo que no estamos haciendo las cosas bien en materia de nuestro control fronterizo. Creo que estamos haciendo... nosotros deberíamos abordar todos los pasos fronterizos y todos los recursos que fueran necesarios, ponerlos ahí. Y no esperar otro gobierno o no decir, mire, esto fue el gobierno pasado, hoy día. Esa es la necesidad de la urgencia. Entonces, mi tema es cómo, si no lo puede responder hoy día, lo puede mandar por escrito. ¿Qué otras medidas, aparte de lo que usted ha dicho en materia, cierto, de expulsión y otras que le hemos visto muchas veces, en materia de refugiados, cómo hacemos una real protección y además, en el fondo, que otras personas vengan a atentar contra un refugiado en nuestro país? Creo que ese es un tema que no se ha visto y que me gustaría saber cómo los distintos estamentos están hoy día cambiando sus protocolos o medidas de seguridad para ello. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Antes de dar la palabra a la ministra, debemos tomar el acuerdo del oficio que ha solicitado el diputado Mesa en relación a la muralla digital y murallas y elementos físicos, barreras físicas de la frontera o los estudios que se están desarrollando. ¿Habría acuerdo para este oficio? ¿Sí? Muy bien, tomado el acuerdo. Ministra, quedan 5 o 6 minutos. Si usted quiere ocuparlo usted o entregar la palabra a quien me gustaría, presidente, que como hubo una consulta respecto a los datos exactos, las modalidades de expulsión, que la pudiera contestar el director Taller. Entonces yo respondo primero las preguntas que van dirigidas a mí, así puedo ir a preparar la cosa de la sesión y después se pueden contestar las otras preguntas. Sobre los temas de control de frontera, hay varias medidas paralelas en realización. Una es la instalación de los puestos de observación fronteriza. En la actualidad hay uno, a eso se suman los pasos fronterizos, donde están los complejos fronterizos. Hay un cuidado porque está la instalación y ahí está todo el personal. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar mecanismos de control en los lugares donde no hay pasos fronterizos. En el fondo, controlar los pasos irregulares que existen. ¿De qué manera podemos hacer eso? Bueno, hacemos 3 cosas combinadas. Una es que 4 cosas combinadas en realidad. Una es que instalamos puestos de observación en lugares de interés donde se sabe que hay pasos. En segundo lugar, en ciertos pasos se generan barreras físicas, porque los pasos, muchos de ellos se ocupan para transitar con vehículos, y como los vehículos no pueden pasar por cualquier parte, entonces los lugares donde pasan los vehículos son acotados, ahí se construyen barreras físicas, zanja especialmente para que no puedan pasar los vehículos. Es una segunda. La tercera es que se complementa esto con esta, digamos, infraestructura tecnológica que es la muralla digital. Yo aquí me mandaron justo los datos, digamos, el detalle de cómo está operando esto. A ver, el proyecto de muralla digital tiene un costo total de 25.000 millones de pesos que ya está en ejecución. El año 23 se hizo una primera parte de esta inversión de 2.800 millones de pesos. El año 24 se están ejecutando 3.673 millones de pesos y así se va a ir completando este proyecto. Es un proyecto plurianual que implica, tal como dice el diputado, un tipo de vigilancia digital de la frontera, pero que requiere una frontera física no solo y no tanto en el sentido de barreras en los pasos, sino capacidad de respuesta desde el terreno. Pues lo que usted tiene que lograr es que cuando hay una alerta, hay un paso, se ven unos vehículos circulando en el kilómetro X, haya un tiempo prudente en que personal con vehículos apropiados lleguen al lugar a interceptar esas personas. Entonces, esa combinación es la que permite el control. Y la cuarta medida, que esto dije que eran 4, se refiere al control ya dentro del territorio nacional
por los lugares por donde circulan las personas que entran irregularmente, pues las personas entran por infinidad de lugares, pero todas convergen al final a los caminos. Entonces, una cuarta medida es que en los caminos, en los lugares estratégicos donde se pliega en el camino oficial personas que entraron por vías no reconocidas, tener mayores capacidades de control. Eso es parte del esfuerzo de despliegue policial y militar que hay en la frontera y que en este momento precisamente se está reforzando. Como los pasos son múltiples y las capacidades del Estado son graduales, yo en esto, presidente, quisiera decir, la manera en que se están multiplicando las capacidades de control fronterizo siempre las podemos considerar insuficientes. Lo que quisiera que se ponderara es que un salto como este no lo habíamos tenido nunca, de mejorar nuestras capacidades de control en frontera. Y ello va a significar en esta etapa un nuevo, digamos, escalón en esta estrategia, que se está justamente desarrollando ahora. No sé si la Comisión ha observado que ha habido en las últimas semanas una serie de visitas que se han realizado en conjunto por las subsecretarías del Interior y de Defensa, precisamente para hacer una nueva etapa del despliegue en la frontera norte, y ya identificando los lugares que identificamos como de mayor, vulnerabilidad, reforzando presencia ahí, tanto en la frontera misma como en las vías que después son ocupadas por estas personas para acceder al territorio nacional. Respecto a las policías y a las posibilidades de, penetración del crimen organizado en las instituciones. La política nacional contra el crimen organizado tiene 10 ejes. Yo les dije que uno de ellos era la colaboración internacional, uno de ellos es prevenir la corrupción de las instituciones por parte del crimen organizado. Es uno de los 10 ejes y tiene múltiples líneas. Yo invitaría a la Comisión a revisarlo, pero quiero poner como ejemplo, dado que la pregunta estuvo centrada ahí, el tema de, por ejemplo, Carabineros de Chile. Carabineros de Chile tiene por la ley de modernización un canal de denuncia anónimo a través de la Contraloría. Se le está estableciendo un segundo canal de denuncia a través del mismo Carabineros. En segundo lugar, se ha creado un mecanismo de auditoría a las declaraciones de patrimonio que hacen los funcionarios. Porque una cosa es que estén las declaraciones de patrimonio, ya presentó la declaración, pero tiene que haber una institucionalidad que revise esas declaraciones, que las monitoree, que detecte anomalías, que revise si están correctos los datos. Pues una cosa es que se presente la declaración y otra es que la declaración esté completa. Entonces, hay un sistema ahora de auditoría a las declaraciones de patrimonio que va a funcionar de manera permanente. Hay un modelo que está en fase de revisión, va a estar listo a finales de este año, de detección de conductas indebidas. Y quiero señalar, presidente, que esto quizás es lo más importante, porque todo lo que tenemos, la denuncia, los mecanismos internos que tiene la policía, que por ejemplo el mecanismo que actuó asuntos internos ahora a propósito de la gente de MEIX, de la comisaría número 2, fue asuntos internos que llevó, pero todo eso es reactivo a irregularidades ya cometidas. El modelo de conductas indebidas lo que hace es prevenir y anticipar. Es como una inteligencia interna que detecta anomalías, patrones anómalos, vulnerabilidades que pueden dar lugar a brechas de corrupción. Esa es una novedad completa que vamos a tener en la policía, que está en fase de diseño, que están los ires y venires. Con la ley de modernización ahora, todas estas cosas y todo el sistema de gestión de Carabineros está sometido a un control externo del Ministerio del Interior que antes no existía. Entonces este es un modelo propuesto por Carabineros, el Ministerio le hace observación, está en esa fase ahora y a fin de año va a estar listo. Y a eso se suma, que también está en revisión y están en esta interfaz de observaciones, toda la malla formativa de Carabineros y todo el perfil de los profesores que participan de la formación de Carabineros. Y uno de los elementos importantes en esto es precisamente lo que dice relación con la prevención de la corrupción. O sea, Carabineros siempre ha sido una institución preocupada, estoy hablando de Carabineros, podríamos hacer lo propio hablando de otras instituciones, pero tomé ese ejemplo. Siempre ha sido una institución pensada para combatir el delito que se comete fuera, pero lo que tenemos que pensar es que a veces el delito se comete dentro y que eso tiene que ser parte de la formación de un policía, el detectar esas cosas, el tener alerta, el tener también valores, capacidades de autocontrol, detectar este riesgo, saber que el riesgo no siempre está lejos, a veces está cerca, que a veces puede llegar al mismo equipo, en que se desenvuelve un policía, tiene que tener los ojos alerta respecto de eso. Todo eso está en funcionamiento en este momento. Y estoy dando el ejemplo de Carabineros. Esta agenda de la política contra el crimen organizado tiene, medidas en distintas dimensiones. Tiene también un refuerzo de toda esta política de integridad que abarca el Estado en su conjunto, no solamente la institución de Carabineros.
Bueno, dije que las expulsiones le íbamos a pedir al director que detallara esos datos, y yo, si me permite, presidente, creo que he respondido todas las preguntas. En esta cartera siempre respondemos todas las preguntas. Eludir preguntas no es nuestro estilo. Gracias, ministra. Queda en libertad de acción. Muchas gracias por participar. ¿Les parece prorrogar hasta que el señor Taller conteste las consultas que tenemos? Es decir, unos próximos 5 minutos, señor Taller Correa, por favor. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? A propósito de las consultas en materia de expulsiones, durante el mandato del presidente Gabriel Boric han salido 13 aviones con personas expulsadas a distintos países de América Latina y el Caribe, ¿ya? Tenemos habitualmente un flujo permanente de expulsión en vuelos charter de la Fuerza Aérea, ¿ya? Normalmente estamos sacando entre 1 y 2 aviones al mes, ¿ya? En los últimos meses han sido mensuales. La idea es seguir avanzando en esa línea. Independientes de los vuelos charter, todos los días salen personas expulsadas de nuestro país, sean administrativas o judiciales, en vuelos comerciales, ¿ya? El Servicio Nacional de Migraciones tiene 3.500 millones de pesos para comprar pasajes o contratar vuelos charter, y tiene una glosa presupuestaria que permite solicitar un incremento de 3.700 millones más, ¿ya? Eso, como señalé ayer, nos va a permitir financiar con esos recursos, ¿ya? En torno a 2.000 expulsiones, entre administrativas y judiciales. Es importante señalar, respecto a su pregunta, por su intermedio, presidente, diputada Mix, las expulsiones administrativas son dictadas en el Servicio Nacional de Migraciones en virtud de las causales que establece la Ley 21.325. Ingreso irregular, antecedentes, delitos, etc. En lo que va de gobierno se han dictado, al mes de abril, 4.108 expulsiones. Se han dictado, están totalmente tramitadas, 4.108 expulsiones. Se han materializado expulsiones solo administrativas, contando las judiciales, solo administrativas, 588. 588 son las que se han materializado. A lo que va de año, la PDI ha materializado, con colaboración nuestra, evidentemente, por la compra de pasaje, 225 expulsiones administrativas, ¿ya? Para que tengamos como referencia años anteriores, ¿ya? Durante el 2018 y el 2021 se materializaron 1.327 expulsiones administrativas. Vale decir, tenemos capacidad como Estado, ¿ya? Limitada respecto de la necesidad de materializar estos procedimientos de expulsión. Nosotros tenemos el mandato legal, ¿ya? De dictarlas y de notificarlas. Los cambios normativos que este Congreso ha aprobado durante el año pasado y los cambios que se han propuesto y que están en tramitación nos han permitido en esta línea empezar a iniciar los procedimientos de expulsión administrativa de manera automática. Recordemos que teníamos que notificarlo presencialmente, el inicio del procedimiento, luego una segunda notificación presencial de la expulsión. Hoy día se puede notificar a través de los correos electrónicos y tenemos un desarrollo que nos va a permitir agilizar las notificaciones. Entonces, en el corto plazo vamos a tener más notificaciones de expulsión, y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad logística y material, primero para detectar y detener a las personas. Ya hay un proyecto ingresado que le va a permitir a la Policía de Investigaciones ingresar a un domicilio cuando detecta una persona con orden de expulsión. Hoy día no lo pueden hacer. Hoy día se detecta una persona con una orden de expulsión y la Policía de Investigaciones no puede ingresar al domicilio. Entonces tiene que gastar recursos y funcionarios en seguir a esa persona, en esperar que salga. Entonces es muy ineficiente, y en ese sentido el gobierno ha presentado un proyecto para que esto pueda ser modificado. Finalmente, respecto de expulsiones a personas, entiendo que la pregunta iba en esa dirección, de nacionalidad venezolana, ¿ya? Independiente de si administrativa o judicial. Del 2018 a la fecha se han materializado 1.036 expulsiones a personas venezolanas, judiciales y administrativas. O sea, del 2018 a la fecha, personas venezolanas expulsadas de Chile, 1.036. Entre 2002 y 2024, vale decir, durante los 2 años y medio de mandato del presidente Gabriel Boric, el 54% de esas expulsiones se han materializado.
¿ya? Esto expresa que las expulsiones ocurren cotidianamente, se ven públicamente cuando salen aviones probablemente, pero cotidianamente van saliendo en vuelos comerciales personas a distintos países y por las distintas causales. Finalmente, señor presidente, por su intermedio, es importante recordar que hasta el año 2022 no contábamos con una herramienta que ha sido fundamental para mejorar el control de frontera, que es la reconducción. ¿Ya? O sea, el decreto de ley 1094, que regulaba hasta el 2022 las materias de extranjería y migración, no contemplaba esta herramienta, y entre el 2022 y el 2024 se han reconducido 11.000 personas que han sido detectadas en la frontera intentando ingresar y se han sido reconducidas. Son, por decirlo así, expulsiones que se producen en el mismo momento en que la persona ha ingresado irregularmente al país. Hoy día la Policía de Investigaciones, en los casos de que hay ingreso irregular de personas que no son reconducidas, tiene la facultad de iniciar in situ el proceso de expulsión administrativa. No es necesario que ahora nos notifique a nosotros como servicio, nos haga la denuncia y nosotros iniciar el procedimiento. Lo puede hacer directamente la Policía de Investigaciones. Eso, señor presidente, en materia de datos de expulsiones. Muy bien. Agradecer la presencia de nuestros invitados. Medio minuto. La ministra no me respondió. Me gustaría que podamos oficiar la consulta que yo le hice. ¿Qué otras medidas están haciendo? Bueno, están en esa materia. ¿Habría acuerdo para el oficio de la diputada Pérez? Sí. Bien, se envía. Agradecer a los invitados. Siempre el tiempo es insuficiente, parece, y los diputados también que llegaron a la comisión y que están aún presentes, y por haberse cumplido el propósito de esta misma reunión, esta se levanta. Muchas gracias.